La música es percibida por el oyente, según Sartre. Voy muy rápido y explico su posición. La música pertenece al instante en el que nos sumergimos en ella, ¿vale? Primero expongo lo que él nos comenta para luego analizarlo desde una perspectiva crítica. El vídeo va a ser infumable. Va a ser infumable. Según él, la música es la obra de arte, perdón, es una analogía en sí misma. Porque, por un lado, Sartre nos plantea que existe un término real, que es la obra que se está ejecutando en ese momento, y al mismo tiempo existe un término imagen, tal como fue concebida en su momento original por el autor. Bueno, sí, claro, ¿quién no va a estar de acuerdo con esto? Al menos yo creo que es un análisis que responde a la época en la que vivió Sartre, pero luego hablaremos de eso. El término real es la obra que el espectador está escuchando y que puede estar mejor o peor ejecutada, y el término imagen es la obra tal y como fue creada en su momento por el compositor. Yo, bueno, planteo dudas respecto a esto porque nos piden analizarlo desde una perspectiva crítica y bueno, pues ahora voy a plantear primero lo que nos dice Sartre en este artículo y luego ya lo intento desmontar un poco. Linda con la poética el artículo, y yo creo que ahí pues voy a hablar de esto también, porque el lenguaje puede ser arte, entonces eso es peligroso. Intentar definir el arte a través del lenguaje es peligroso. De alguna manera, para Sartre es como si el intérprete fuera a buscar al mundo de las ideas de Platón su interpretación de la obra e intentara reproducir en mayor o menor medida, como él pueda, pues la obra que alguien se imaginó. Yo esto lo pongo en duda, porque no siempre tiene por qué ser así. Hoy en tu estudio casero de música igual te pones a componer algo que no sabes qué va a ser, o un pintor se pone a hacer una obra abstracta y tira pintura y queda ahí algo que no sabe lo que es exactamente, pero que en mayor o menor medida tiene la capacidad de evocar sentimientos y juega con eso. Nos vemos tentados una y otra vez a sumergirnos en este mundo, y esto nos lleva a dos paradojas, la paradoja de la ficción y la paradoja de la tragedia. La paradoja de la ficción se pregunta por qué el ser humano, al exponerse a una obra artística, siente sensaciones que no están basadas en el mundo real. Y la paradoja de la tragedia es similar y nos pregunta, se pregunta por qué el ser humano se expone a través de obras artísticas a sensaciones que en su vida real normalmente evitaría, como puede ser melancolía o tristeza. Kendall Walton dice algo que parece obvio, que es que las emociones que te hace sentir una obra de arte son de alguna manera controladas y menores que los estímulos que te produce la vida real. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera el placer de la inmersión, del viaje, de lo desconocido, o de sencillamente la abstracción, merece la pena para el espectador. Lo a priori inexplicable para la filosofía en la percepción del arte quizás sea inexplicable porque de alguna manera supone el concepto mismo de arte. ¿Por qué el arte no se evoca? No se evoca porque es arte. Quiero decir que el arte no es estrictamente esto, pero es esto entre otras cosas. Algo que a cada persona le evoca algo distinto. Para que sea arte, tiene que ser algo que a cada persona le evoca algo distinto. No sé si me estoy explicando bien, pero para que sea arte, en función de tus aspectos sociales, psicológicos, cognitivos, de tu personalidad, a ti te va a parecer, te va a hacer sentir algo distinto que a las demás personas. Y al mismo tiempo también, colectivamente, el arte sirve de elemento de cohesión cultural, como por ejemplo pues las tribus urbanas, un ejemplo muy básico. El ambiente social
y la época, por tanto, marcan ya no como una persona percibe el arte, sino si algo es arte, es considerado como arte o no. Pues lo que aprendes como arte, que es arte, culturalmente, socialmente, se aprehende como un vínculo de unión de un determinado grupo de personas. Entonces aquí el cambio generacional también es muy importante, porque es la diferencia entre lo que se considera arte en ciernes y cuando se produce una ruptura en cualquier forma artística, y lo que ya digamos que colectivamente es aprehendido como arte, ¿no?, para las siguientes generaciones. Según Sartre, y ya acabo de analizarlo y me pongo con la perspectiva crítica, el espectador alcanza lo que Sartre denomina actitud imaginante, pero acaba lindando ahí con la poética del artículo. No puedes abandonar el método científico. Dice que el término imagen, el término real, porque te evoca cosas, pero lo real no puede ser hermoso. Sartre dice, literalmente, una actitud estética ante la vida es confundir estos dos mundos, el imaginario y lo real. Dice también, la contemplación estética es un sueño provocado y el paso a lo real es un auténtico despertar. Las palabras son demasiado flexibles. Son como una obra de arte en sí misma. Cada lector las va a interpretar de una manera completamente diferente. Las palabras también pueden ser arte. Que estando de acuerdo con que hay seres humanos que habitan gran parte de su vida en una sucesión de lugares comunes, vacuos y fundamentados en razones estéticas, adoptadas de los medios, pero ¿no es cierto también totalmente lo contrario? La música rock en los 60 no levantó un muro de valores diferentes a los de la generación anterior, como dijo Cook, o no ocurre que la música y sus asociaciones varían sustancialmente de un lugar a otro, funcionando como un símbolo de identidad nacional o regional. Lo dijo Cook en De Madonna al canto gregoriano, en 2005. La vida inteligente necesita como elemento fundamental de higiene mental, y esto lo pienso yo, y de conformación de la personalidad individual y de la identidad colectiva, como parte de una pirámide de Maslow a 60 años vista, actualizada, el arte, para refugiarse en él de alguna manera, sentir esa identidad colectiva y esa conformación de la personalidad y no estallar. Nos han hecho un trabajo en primero de musicología súper fuerte de relativización del concepto de arte. El arte no es un lenguaje universal, se recalca en varias asignaturas. Y puede ser que sea cierto, entendiendo el lenguaje como la transmisión de un código preciso. Pero al mismo tiempo, el hecho de que cada persona lo perciba de una manera distinta, para mí no significa que no sea un lenguaje. Escucho a una persona hablando en suajili y a lo mejor el tono, pero mi comprensión de lo que él está diciendo, el lenguaje no alcanza su fin, como forma escrita u oral, porque el mensaje trata de descodificar un código preciso. El bolígrafo representa esto y al mismo tiempo el concepto se puede llamar bolígrafo o handwriting. Te enseñan que es handwriting y tú le vas a llamar así desde siempre, ¿no? Aunque sí que evolucione el lenguaje basándose en la lógica y colectivamente va evolucionando en función de la economía del lenguaje y de ciertos temas así. Pero de todos modos, y también la fonemática, la sinestesia, ¿no? Bueno, en fin. La palabra burbuja viene del árabe y es suave, evocadora, como es una burbuja, y sin embargo cuadrado, pues es llena de fonemas más duros, ¿no? Cuatro también lo es, viene de ahí, además suavizando la D. Entonces, bueno, pues sí evoluciona en función de cómo percibimos el lenguaje colectivamente, sin sinestesia, una sucesión de cosas así, pero bueno. De todos modos, existe lo que Martinet da a llamar arbitrariedad del signo. Martinet o Saussure, no me acuerdo, Martinet me parece. La música se produce antes de que existan eventos escritos que se remontan hace solo 6.000 años con la escritura cuneiforme. La música, percutiendo piedras y palos, es anterior a elementos hablados de un lenguaje mínimamente refinado. Es probable, porque las cuerdas vocales no dejan rastro en los restos arqueológicos, probablemente existiese un protolenguaje, pero el lenguaje como arte
está claro que nace después, como música nace mucho antes. Eso sí está claro. Yo me planteo ciertas cosas para rebatir esto o aumentar un poco el concepto del que Sartre habla. Ahora mismo, ¿cuántas personas están escuchando a Mozart, Beethoven o los Beatles? Ahora mismo miles. En una semana millones de personas han escuchado a Michael Jackson. La humanidad, bueno, millones o yo que sé cuántas, pero muchas. La humanidad se encuentra sumergida constantemente en las obras que crea, desde el primer momento en el que son creadas y nacen como idea. Y en ocasiones, una obra nace esculpida en un estudio de música casero en un instante, y es exactamente igual. La idea primigenia, incluso la idea primigenia no existía con respecto a la idea final que se escucha. Porque tú estás de una manera abstracta dejando que la música tome forma y esculpiéndola como en un torno de barro, digamos, ¿no? Entonces, la diferencia entre el término imagen y el término real de repente desaparece. De alguna manera se pierde el valor de esas palabras, ¿no? Pierden toda su fuerza, un poco la flexibilidad de las palabras de Sartre, analogía, término real, término imagen, hoy se confunde mucho más. Porque tú puedes estar esculpiendo una obra sin saber cuál va a ser el producto final. El término imagen ni siquiera existe. Solo existen una serie de apreciaciones y tú sabes que eso va a evocar algo en los demás. Lo que sientas tú creándola, bueno, es como lo que siente alguien al escucharlo. No tiene mayor valor que eso. Mi conclusión es que Sartre reflexiona acerca de su época, de su momento histórico, pero hoy ya no se puede definir con palabras la diferencia en la relación término-imagen y término real. Término-imagen, la obra, como digo, pensada, eterna, etérea, en la partitura, tal y como lo pensó Sartre. Y término, porque además pone el ejemplo de la sinfonía y de la exposición del arte, entonces es verdad. Y término real, ejecución, reproducción, interpretación. No se puede definir en todas las ocasiones, por lo menos. Desde luego que no se puede desde las palabras, no se puede definir desde las palabras, que también son una forma de expresión de sensaciones, emociones y realidades. Quizás sí desde la música se pueda alcanzar una aproximación a la definición de arte, o desde la pintura, pero va a ser una definición distinta para cada persona. Lo que define el arte es que es indefinible de alguna manera por sí misma, y las palabras son arte. Que es el error en el que cae Sartre, ¿no? Quizá desde la música, desde la poesía, desde la propia contradicción del habla. Y esto me lleva a pensar que Ludwig Wittgenstein, que fue un filósofo alemán de la primera mitad del siglo XX, un filósofo que recomiendo que la gente busque en la wiki, y que habla de el mundo, cómo estructuramos nuestros pensamientos y el lenguaje. Y en su Tractatus Logico Philosophicus, él era matemático e ingeniero, y casualmente fue compañero de curso en el mismo instituto que Adolf Hitler, y él era judío y se tuvo que ir. Un tipo muy interesante que renunció, su padre era una de las personas más ricas del mundo y renunció a su herencia y les hizo firmar a sus 3 hermanas y su hermano un documento por el cual nunca le iban a ceder nada de su riqueza, y de hecho 3 de sus hermanos se acabaron suicidando. Y lo último que dijo él, que murió en la pobreza, murió en la casa de su médico, fue que le dijera a su familia que había sido feliz. Murió en Inglaterra, en Londres, y sin duda un tipo interesante. Y para la peña superficial que no se sumerge en alguien, pues fíjate, se reunía con Bertrand Russell, Mahler era un habitual en su casa, y Wittgenstein es uno de los filósofos más grandes de la historia. Tiene un libro publicado en vida. Pues en este libro
porque todo esto te encaja, estamos hablando de la percepción en el arte y de cómo definirlo con palabras, ¿no? En este libro, sean escritas o habladas, Wittgenstein, creo que se pronuncia así, nos dice que el lenguaje marca los límites de nuestro mundo, literalmente nos dice esto. Fue el libro filosófico más importante de su época, lo publicó en 1921 o 22, no recuerdo. Sin embargo, Wittgenstein, antes de morir, en una serie de cartas, rechazaba de pleno esta perspectiva y decía que había que estirar el lenguaje, y lo voy a buscar un poco más literalmente, mi reflexión. Plantaba lo contrario, decía, la poesía sirve para ampliar nuestro mundo, no lo decía literalmente, ¿no? Pero esto lo analizo yo de su lectura, para ampliar nuestro mundo, para tirar de él hasta que se rompa. Para mí, nacen puertas para otras personas y se amplía nuestro mundo. Él recopilaron cartas y artículos, publicaron un libro póstumo en el que él contradecía su perspectiva un poco, ¿no? Esto es muy interesante y tiene mucho sentido y es la clave para mí del análisis de este texto, porque el primer Wittgenstein encaja con lo que dice Jean-Paul Sartre. Las palabras son el límite de nuestro mundo. Con las palabras puedes definir la percepción en el arte. El segundo Wittgenstein encaja con lo que yo pienso hoy, y es que es al revés. Con el arte puedes definir las palabras. El arte puedes estirarlo, las palabras puedes estirarlas y definir el mundo, las palabras, porque las palabras son una percepción del mundo. Una descripción de lo que vemos del mundo. Señala la ventana, como si lo vierais. La realidad es hermosa. Yo no quiero estar de acuerdo con Sartre. Es hermosa aun cuando sea horrible. Cada uno de nosotros es una gota. Sartre. Es natural que éstas choquen contra las rocas, y es duro decirlo así, que se evaporen en el camino hacia su metaobjetivo final, natural y ajeno a ellas, que es el mar. Pero tarde o temprano estas gotas se transformarán, se evaporarán o se convertirán en hielo. Todas y cada una de las gotas del mar se transformarán en tanto exista el mar. Y si viéramos cómo fluye el río desde una perspectiva superior, que nos es inaccesible, como gota, veríamos que su transcurso es hermoso. Es hermoso y todas las sensaciones al mismo tiempo. Su transcurso es hermoso. Independientemente de que estar vivo significa en algún momento de sufrimiento. Probablemente sea indescriptible, más que hermoso, pero también es hermoso. Como le ocurre al protagonista del relato de Borges, La escritura de Dios. El protagonista está encerrado en una mazmorra, que es una gran pirámide, a oscuras, con un tragaluz en lo alto, y en una isla, a mucha altura, que solo tiene un árbol, y le vigila un tigre desde la isla de al lado. Espera todos los días, durante 40 años, a que un rayo de sol a una determinada hora del día dibuje la silueta del tigre, y después de 40, 80 años acaba leyendo en sus dibujos la escritura de su Dios. Él, que era el último de su tribu y había sido chamán en su otra vida, por eso se habían atrevido a matarle, trasciende su realidad en ese momento y adquiere el poder necesario para destruir su cárcel, aplastar a sus carceleros y cambiar el mundo y transformarlo. Pero, como ha visto que son una mínima mota de polvo en la roca del universo que está girando,
se queda quieto, donde está, en paz. Al contrario de lo que nos dicen en la universidad, la música para mí sí es un lenguaje universal. Bueno, la música evoca sensaciones. El final de la música es evocar, ¿vale? No descodificar un lenguaje, la arbitrariedad del signo, esto es un regulador, se podría llamar de otra manera, tú has aprendido que se llama así y demás. Pues el otro día fui invitado por unos amigos que daban un concierto de música noise. No sé cómo se llama esta música, yo no hacía más que hacer el ridículo inventándome conceptos como música incidental o no sé qué palabras que había oído. El caso, para mí eso, además había ido con la ilusión un poco de participar, con una poesía o algo así, porque luego había una jam session y estaba como un poco preparada así, los nerviosillos y tal, porque hacía un montón que no participaba en una jam session y la música era esto. Todos son unos músicos que flipas. Que flipas. Admiro el trabajo de todos. Yo me quedé en shock. ¿Sabes? Totalmente con esta movida. Y fue en plan, tío. O sea, yo iba con un amigo. Y bueno, el caso es que me preguntó. Y yo le dije que no lo había entendido. Él me dijo, no hay nada que entender, solo nos expresamos. Y yo le dije, tío, pues si no hay nada que entender, me hago ripilado. Y entonces uno de ellos se rió y me dijo, entonces ha cumplido su función, porque te ha expresado algo. Y eso es el arte. Entonces da igual la analogía entre término real y término imagen. Porque el arte más interesante para mí hoy consiste en el arte que consigue dar el salto entre la analogía, entre el término imagen y el término real. Y que no existe el término imagen, se concreta cuando llega el término real. A mí me agobió un poco. Yo creo que sí que es un lenguaje universal, la música. Sí, se me obliga a dar a ver, no, yo tengo muy pocos conocimientos sobre estas cosas, pero se me obliga a dar una opinión y es un ejercicio puntuable, vale un 0,7, que es un montonazo. O sea, me hubiera liado mucho más con un PowerPoint y me parece un formato muy aburrido y sin embargo nos daban permiso para hacer esto, para editar unas fotos por encima y tal y ya está. Entonces, la música es uno de los lenguajes de la humanidad, pero a cada persona le transmite una cosa. Y eso pasa con todo. Una caricia para alguien profundamente traumatizado puede ser peor que un puñetazo. Entonces, cuídate de pensar que algo que a ti te evoca algo, a los demás se lo va a evocar también, porque es falso. No tiene que ser arte. ¿Okay? Yo decía que esto no define al arte, pero el arte tiene pero esto no define al arte, pero es característico del arte. No soy tan pretencioso, ¿vale? De decir que esto define al arte, no, pero es característico del arte, por lo que yo he observado, se me pide un análisis sobre la percepción en el arte y aquí está. Y ahora, pues nada, realizaré un trabajo de edición, intentaré darle un poco de aire, cortar mucho y poner fotos de la gente a la que me refiero a lo mejor. Y nada, muchas gracias si es que alguien ha llegado hasta este punto, que me parecería flipante, y lo siento por la
falta de conocimientos fundados, pero una montaña no se construye en un día y esa frase no está bien dicha. Y aprenderé poco a poco y humildemente, y algún día podré hacer artículos que merezca la pena leer, porque esto no lo hubiese hecho si no fuese un trabajo. Pero muchas gracias a todos igual.